Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es José Darío Mercado. El día de hoy vamos a presentar el tema en conjunto con Jorge Martínez, residente de segundo año de la Universidad del SINU, sobre anestesia multimodal. En la búsqueda constante de una anestesia individualizada, guiada por objetivos de manejo y basada en el neuromonitoreo multimodal, que incluye un monitoreo de profundidad anestésica de la nocicepción y de la relajación neuromuscular, hemos ido migrando de la administración de un hipnótico, luego a su combinación con opioides y en los últimos años sumando otros coadyuvantes, siempre individualizando la selección de fármacos y dosis a los diferentes escenarios quirúrgicos y las fases de un acto anestésico. Las estrategias de anestesia multimodal y su impacto positivo en desenlaces perioperatorios abarca uno de los tratados más robustos en nuestra especialidad. El día de hoy vamos a revisar algunos aspectos básicos para su implementación y presentar recomendaciones basadas en evidencia. Vale, Jorge. Ok. Iniciamos esta conferencia declarando que no tenemos ningún tipo de conflicto de interés relevante para el contenido de esta presentación. ¿Sí? Y bueno, empecemos hablando de anestesia multimodal. Si bien es cierto, cuando referimos o cuando definimos el término de anestesia multimodal, nos referimos específicamente a ese empleo o a ese uso de diferentes fármacos con el objetivo de reducir la dosis de cada uno de los agentes utilizados, con el fin de poder maximizar los efectos deseados a nivel anestésico y minimizando los efectos secundarios. Ahora bien, esta técnica ha traído consigo un control efectivo de la nocicepción en el periodo perioperatorio. ¿De qué forma? Disminuyendo específicamente la necesidad o el requerimiento de opioides. Listo. Ahora que ya conocemos esta parte, entonces me permito presentarles los objetivos que tenemos para ustedes en la mañana de hoy, en donde abordaremos aspectos básicos y definiciones en anestesia multimodal. Como segunda medida, haremos una rápida revisión de los mecanismos de acción de los diferentes fármacos involucrados en la modalidad de anestesia multimodal, específicamente hipnóticos y coadyuvantes anestésicos. Posteriormente, haremos una revisión de la literatura del impacto que genera esta anestesia multimodal en los desenlaces postoperatorios. Y como punto final, abordaremos las recomendaciones en selección y esquemas de dosificación en lo que concierne a esta práctica clínica. Aquí desarrollaremos el contenido de la siguiente forma. Abordaremos inicialmente las definiciones, los pilares en anestesiología. Asimismo, los fármacos involucrados en la anestesia multimodal, que en esta charla abordaremos específicamente lidocaína, dexmedetomidina, ketamina, sulfato de magnesio. Y por supuesto, los desenlaces perioperatorios de cada uno de estos fármacos. Finalmente, hablaremos de los esquemas sugeridos para que usted pueda poner en práctica esta modalidad anestésica. Entonces, iniciemos hablando de los pilares de la anestesiología. Y si bien es cierto, esto ya lleva consigo lo suficiente tiempo para poderlo establecer a nivel de la práctica anestésica. Y siempre nos han inculcado el concepto de hipnosis, amnesia, analgesia, control autonómico y finalmente relajación neuromuscular. En esta presentación abordaremos específicamente hipnosis, analgesia y control autonómico. Realmente no, porque la amnesia y la relajación neuromuscular no es que no tengan un valor de relevancia. Lo que pasa es que cuando usted hace un grado de hipnosis y usted tiene a su paciente bajo una profundidad anestésica adecuada, usted le está garantizando el recuerdo intraoperatorio. Es decir, evita el recuerdo intraoperatorio. De esta forma, usted garantiza el pilar de la amnesia. Y la relajación neuromuscular, pues si bien es cierto, es una arista que no es una indicación absoluta de todos los eventos anestésicos.
En ese orden de ideas, no es objeto de esta presentación hablar de los criterios de relajación neuromuscular. Entonces, iniciemos con hipnosis. Cuando hablamos de hipnosis, realmente hay muchas definiciones con respecto a este término, pero quise traer una definición bastante precisa, el concepto de hipnosis clínica, publicado en un artículo de la British Journal del año 2023, en donde define la hipnosis como un estado de conciencia que implica atención focalizada y reducción de la conciencia periférica. Pero ojo a esto, está caracterizado por una mayor capacidad de respuesta a la sugestión. Entonces, ahora que usted conoce el concepto de hipnosis, debe saber que usted tiene un arsenal de fármacos a la mano para poder llevar a su paciente a un estado de hipnosis. Dentro de esos agentes tenemos agentes intravenosos y agentes inhalados. El más representativo de los agentes hipnóticos intravenosos es el propofol y dentro de los inhalados el sevoflurane. Entonces, hablemos en específico de cómo funcionan estos fármacos y estos agentes en nuestra práctica anestésica. Iniciemos detallando entonces primero un esquema general. Miren ustedes que aquí estamos frente a unas interneuronas corticales. Esta es la zona de la corteza, esta es la zona basal y aquí encontramos el tronco encefálico. Entonces, iniciemos de abajo hacia arriba. Aquí podemos encontrar el locus ceruleus, que si bien es cierto, este locus ceruleus produce noradrenalina y está involucrado o relacionado con la regulación de la vigilia y la alerta. Si seguimos avanzando, nos encontramos entonces con el núcleo del rafe dorsal. Ese núcleo del rafe dorsal produce serotonina y esa serotonina tiene efectos sobre la regulación del estado de ánimo y la modulación del sueño. Si seguimos avanzando, entonces encontramos a la sustancia gris periacueductal que produce dopamina y esta participa en el control del dolor y el nivel de conciencia. Y si seguimos avanzando, encontramos el núcleo tuberomamilar. Núcleo tuberomamilar que produce histamina y que promueve la vigilia y el estado de alerta. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, cuando usted administra propofol, tenga en cuenta que todos estos núcleos que mencioné anteriormente, de una u otra forma, están involucrados con el estado de alerta y el estado de vigilia. Pero usted necesita un feedback, necesita que siempre haya una respuesta excitatoria y una respuesta compensatoria de manera inhibitoria. Y es aquí entonces donde viene el ácido gamma aminobutírico, que como todos ustedes lo conocen, es un neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Entonces, cuando usted aplica propofol o sevoflurane, lo que está haciendo es potencializar el GABA para que predomine la respuesta inhibitoria versus la excitatoria. Es decir, que todos estos centros que se encargaban de la vigilia, automáticamente usted los va a inhibir por el efecto farmacológico antes descrito. Listo. Entonces, dicho lo anterior, tenemos que abordar ahora el concepto de nocicepción, es decir, ya definimos hipnosis, ahora vamos a hablar de la parte analgésica o de la nocicepción. Entonces, cuando hablamos de nocicepción, definimos esto como un proceso neural que codifica estímulos nocivos involucrando la activación de neuronas, vías y péptidos que responden a estímulos potencialmente dañinos. Y entonces aquí me permito dirigirme a la imagen que usted ve en su pantalla del lado derecho. Y miren ustedes que aquí encontramos los cuatro procesos que involucran la modulación o la percepción del dolor, en donde tenemos el proceso de transducción, transmisión, modulación y finalmente percepción. Entonces, cuando hablamos de transducción, no es más que se produce un estímulo que puede ser mecánico, puede ser químico, puede ser térmico, y su nociceptor lo detecta. Recuerde usted que su nociceptor está a nivel periférico, pero usted necesita que esa información captada por el nociceptor genere un potencial de acción para llevarlo a la médula, y a ese proceso se le conoce como transmisión. Una vez que ese potencial de acción ya está ubicado en el asta dorsal de la médula, aquí usted le aplica el proceso de modulación. Cuando hablamos de modulación, no es más que amplificar ese potencial de acción y realmente
definir de qué forma se va a percibir ese dolor, es decir, si va a ser de origen central, si es periférico y la intensidad del mismo. Posteriormente, este estímulo avanza a través de diferentes vías, en este caso a través del haz espinotalámico, y llegamos a la zona de la corteza donde hacemos el proceso de percepción, que es ahí donde usted es realmente capaz de identificar que tiene un proceso nociceptivo en ese momento. Pero vale la pena destacar que en todos estos puntos, si usted se da cuenta, encontramos opioides, opioides y opioides. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquiera de estas rutas, sin duda alguna, los opioides han demostrado ser uno de los fármacos considerados piedra angular en el manejo de la nocicepción, porque actúan bloqueando o modulando la señal de la nocicepción. Pero el problema es que realmente Realmente, cuando cuando hacemos, hola, bien, el problema es que el uso indiscriminado de opioides ha generado una crisis de salud pública. Se define dependencia de opioides como una necesidad física y psicológica de consumirlos. Pero recuerde usted que cuando lo usa de manera indiscriminada, entonces va a tener aumento de la dependencia, abusos y muertes por sobredosis. Y mire este dato tan curioso, donde en Estados Unidos, desde el año 99 hasta el año 2017, las muertes aumentaron 6 veces más, incluso alcanzando 130 muertes por día, específicamente en el año 2017, a expensas de la dependencia de opioides. Aparte de eso, la Organización Mundial de la Salud le brinda un dato y le dice, por supuesto, tenga cuidado que del 100% de las muertes por sobredosis, al menos el 76% corresponden a los opioides. Entonces, esto nos genera a nosotros una alarma, una alerta, y más en el ámbito de la anestesiología, en donde usted para ejercer su práctica debería implementar una técnica que le permita o eliminar completamente el uso de opioides o en su defecto reducirlo de tal forma que pueda evitar este tipo de situaciones. Y entonces aquí traigo para ustedes este artículo, ¿sí? Entonces, este artículo compara la anestesia, la práctica anestésica clínica en una modalidad anestésica libre de opioides. Y este es un artículo de revisión que finalmente concluye que la anestesia libre de opioides fue más efectiva y tuvo menos efectos secundarios versus la anestesia basada en opioides. Y aparte de eso dice que la anestesia libre de opioides debería ser parte de los protocolos de recuperación acelerada, específicamente en aquellos pacientes obesos con apnea obstructiva del sueño y que incluso han sido sometidos a cirugía bariátrica. Pero entonces, ¿dónde está el beneficio de realmente poner esta práctica clínica? Bueno, el beneficio está en que estos pacientes tuvieron menor incidencia de náuseas y vómitos en el postoperatorio, menor tiempo de estancia en unidades de cuidados postanestésicos y una recuperación mucho más rápida. Entonces, ahora que ya conocemos de qué forma está la problemática de los opioides instaurada, sabemos que es una anestesia general, sabemos cómo actúa el propofol y el sevoflurane, entonces iniciemos a abarcar la gama farmacológica y nuestro arsenal que tenemos a la mano para llevar a cabo una práctica de anestesia multimodal. Y aquí entonces hacemos el inicio, la introducción con el fármaco dexmedetomidina. Como todos saben, este medicamento es un fármaco alfa-2 agonista, ¿sí? Y aquí vamos a hablar, esta imagen me parece bastante completa, porque aquí usted va a entender por qué la dexmedetomidina funciona como sedante, pero a la vez también como un fármaco analgésico, porque actúa a nivel central y actúa también a nivel periférico. Entonces, hablemos inicialmente a nivel periférico. Recuerde que venía su estímulo nociceptivo, se condensa en el ganglio de la raíz dorsal. Luego de que se condensa en el ganglio de la raíz dorsal, sigue la vía del dolor a través de las fibras aferentes periféricas. Cuando llega aquí, transmitido a través de las fibras aferentes periféricas, necesita una neurona de proyección para poder llegar a nivel central. Pero por supuesto que necesita un vehículo, en este caso un neurotransmisor. ¿Cuál es ese neurotransmisor? La noradrenalina.
La dexmedetomidina cliva, impide o inhibe este neurotransmisor, de tal forma que la neurona de proyección no puede llevar este estímulo a una vía ascendente. Y esto es muy sencillo a nivel periférico, pero cuando hablamos a nivel central, recuerden ustedes lo que mencionaba en la imagen anterior, nuevamente hacemos énfasis en el locus coeruleus, en donde tenemos la zona de condensación específicamente en la producción de noradrenalina, que es la que se encarga de mantener el estado de vigilia y el estado de alerta. Y aquí viene la dexmedetomidina e impide su liberación a nivel del locus coeruleus. Pero no solamente hace eso, sino que también automáticamente a nivel del área preóptica le dice, hágame el favor, bloquee la liberación de noradrenalina, pero libere también estas neuronas interinhibidoras del GABA. Es decir, que es un doble efecto. ¿Por qué un doble efecto? Porque si bien es cierto, le está inhibiendo usted esa capacidad de conciencia y de alerta, pero también le está dejando un feedback negativo de predominio inhibitorio por las interneuronas del GABA. Por supuesto, esto hace que a nivel de la corteza y a nivel del núcleo intralaminar del tálamo, los pacientes no tengan un estado suficiente de alerta y de nocicepción en estado de perfección. Entonces, ahora que ya conocemos eso, ¿cuáles son los desenlaces positivos de la dexmedetomidina? Y si bien es cierto, hay muchos estudios que apoyan esta praxis y la instauración de este medicamento, pero básicamente nosotros traemos para ustedes tres puntos. Y uno es reducción de náuseas y vómitos en el posoperatorio, mejor control del dolor en el posoperatorio y un efecto neuroprotector. ¿Y de qué forma funciona esto? Bueno, entonces iniciamos con este artículo, ¿sí? Del año 2021, publicado en la revista Anesthesiology, ¿sí? Es un estudio, un ensayo clínico aleatorizado en donde se tomaron 314 pacientes y lo dividieron en dos grandes grupos. ¿O cuál dato? Ambos grupos recibieron propofol, deflorano, lidocaína y ketamina, pero a unos los balancearon con remifentanilo y otros los balancearon con dexmedetomidina. Y posteriormente les evaluaron los efectos adversos en las primeras 48 horas. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, inicialmente este artículo inicia diciendo que la dexmedetomidina tuvo mayores efectos adversos, pero toquemos este punto con pinza porque lo vamos a desglosar un poco más. Pero como segundo punto, nos damos cuenta que la dexmedetomidina, estos pacientes que recibieron dexmedeto, tuvieron un requerimiento de rescate de morfina de 6 miligramos versus los que estuvieron con remifentanilo 11 miligramos. Entonces, con esto podríamos concluir que los pacientes que usaron dexmedetomidina tuvieron mejor control del dolor que los que usaron remifentanilo. Pero mire esto, los efectos adversos fueron mayores con dexmedetomidina, por supuesto. Claro que fueron mucho mayores, pero estos efectos fueron dosis dependientes, porque las dosis que usaron en este estudio fueron de 0,4 a 1,4 microgramos kilo hora, una dosis lo suficientemente elevada como para producir un impacto hemodinámico en nuestros pacientes. La concentración de remifentanilo en esta situación y en este estudio fue a través de bombas de TCI con una concentración sitio-efecto de 3 a 5 nanogramos por mililitros. Entonces, seguimos avanzando con evidencia a favor de la dexmedetomidina y traigo para ustedes otro artículo, una revisión de la literatura, en donde concluye que la dexmedetomidina, específicamente en cirugía abdominal y cardíaca, redujo el consumo de opioides y aparte mejoró la estabilidad hemodinámica. Y oh sorpresa se llevaron con estos pacientes que en la zona de recuperación post-anestésica tuvieron menos eventos de hipoventilación. Y este estudio le dice a usted, listo, ¿qué dosis va a usar? Por favor, instaure dosis de 0,5 a 1 microgramo por kilo inicialmente, que pase entre 10 a 20 minutos. ¿Por qué de 10 a 20 minutos? Tratando de evitar un efecto no deseado que es la hipertensión. Se preguntarán ustedes por qué la hipertensión. Bueno, si bien es cierto, esto es un fármaco alfa-2 agonista, pero recuerde que existen subtipos de receptores alfa-2, que son los A, los B y los C. Cuando estimulamos los A, hacemos una vasoconstricción en los lechos vasculares. Esto explica, por supuesto, el fenómeno de hipertensión en los pacientes que se le administra dexmedetomidina en bono. Y el mantenimiento
fue en una infusión continua entre 0,2 a 0,7 microgramos kilo hora. Otro estudio a favor de la dexmedetomidina, una revisión sistemática. Aquí realmente evaluamos aquellos pacientes que recibieron dexmedetomidina y recibieron fentanilo. Fue una comparación, ¿sí? ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? Aquellos pacientes que usaron dexmedetomidina tuvieron una puntuación en la escala visual análoga del dolor de 3,3 versus los que usaron remifentanil, que fue de 4 puntos. Asimismo, en este estudio se demuestra que los que usaron dexmedetomidina tuvieron menor consumo de opioides y menor náuseas y vómitos en el postoperatorio. ¿Qué esquema sugieren en este estudio? Bueno, sugieren un esquema de 0,4 a 1 microgramos kilo hora durante toda la cirugía y de remifentanilo entre 0,05 a 0,2 microgramos kilo minuto. Bueno, pero si bien es cierto, así como existen cosas prometedoras y existen muchos beneficios a favor de la dexmedetomidina, también tenemos efectos adversos o efectos no deseados. Y el principal es la bradicardia. Y como segundo punto, establecemos cambios hemodinámicos. Y digo cambios hemodinámicos porque recuerde que su paciente puede debutar con hipoxemia, con hipotensión o incluso hipertensión si usted lo administra de una forma no precisa. Entonces, veámoslo de una manera más detallada. Y en este estudio del año 2022 es un ensayo clínico en donde se tomaron 30 pacientes mayores de 65 años y fueron sometidos a procedimientos de cirugía general. Estos pacientes catalogaban como escala ASA 1 y ASA 2. ¿Qué hicieron con estos pacientes? Les hicieron una asignación secuencial de la dosis para determinar la dosis efectiva 50, comenzando en 1 microgramo por kilo solamente al inicio de la cirugía. Es decir, nunca se mantuvo una perfusión continua al respecto del manejo farmacológico de la dexmedetomidina. ¿Cuál fue el resultado? Que de estos 30 pacientes que representaban el 100%, la bradicardia ocurrió en el 43,3% de los pacientes. Pero también concluyen que la dosis a la cual experimentaron bradicardia fue a 1,97 microgramos por kilo, dosis lo suficientemente alta para producir un impacto hemodinámico. Entonces, el mensaje de este slide es que, por supuesto, si usted usa la dexmedetomidina de forma indiscriminada y además de eso lo usa como un esquema bolo, su paciente va a tener mucho más repercusión hemodinámica que si lo usa de una manera en perfusión continua. Y por supuesto también es sujeto a la dosis. Entonces, otro estudio del British Journal del año 2024, bastante reciente, una revisión sistemática en donde concluyen lo siguiente. Uno, dexmedetomidina reduce la incidencia de dolor crónico postoperatorio con un ratio de 0,42. Está más que claro a este punto de la charla su beneficio en cuanto al control del dolor. Dos, por supuesto, si mejora la incidencia de dolor, le va a mejorar la calidad de la recuperación postoperatoria. Tercer punto, está asociado a hipotensión y a bradicardia con un ratio de 1,98 y 1,74 respectivamente. Pero recuerde que este punto es sujeto a la administración en bolo y, por supuesto, dosis dependiente. ¿Cuáles fueron las dosis que se emplearon en este estudio? Pues bueno, realmente fueron variables porque esto es una revisión sistemática, pero a final de cuentas concluyen que en caso de usar un bolo, usted debería hacerlo a 0,5 microgramos por kilo y debería seguirlo con una infusión de 0,5 microgramos kilo hora. Entonces, ya abordamos la parte de la dexmedetomidina y quedaron claros los puntos a favor y los desenlaces no deseados a favor de este fármaco o en lo que concierne al ámbito de anestesia multimodal. Entonces, ahora hablemos de la ketamina. De la Cuando que hablamos, tamaño. cuando hablamos entonces de la ketamina, sabemos que es un fármaco que actúa a nivel del glutamato, específicamente en los receptores N-metil de aspartato. Pero hagamos un breve recuento de esto. ¿Cómo funciona esta administración de este fármaco? Lo primero que tenemos que definir es que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio por excelencia y que tiene tres subreceptores o tres receptores que son AMPA,
kainato y N-metildeaspartato. Nosotros nos vamos a centrar específicamente en el N-metildeaspartato. Y nuevamente tenemos una acción central y una acción periférica. Y dése cuenta que en esta imagen tenemos ketamina y magnesio, porque el mecanismo de acción es exactamente el mismo. Pero ¿cómo funciona esto? Porque si bien es cierto, también es dependiente de la dosis. Podemos usarlo como sedante, podemos usarlo como analgésico, podemos usarlo incluso como un hipnótico. Pero funciona de la siguiente forma. Si hablamos a nivel periférico, recuerde nuevamente que viene su estímulo nociceptivo, se propaga, se condensa en el ganglio de la raíz dorsal, se amplifica esta respuesta o se transmite a nivel o a través de las fibras aferentes periféricas para llegar al asta dorsal de la médula y requiere una segunda señal a través de las neuronas de proyección. Esta neurona de proyección, el mensaje que quiero dejar claro es que siempre necesita un neurotransmisor. Y en este caso, el de excelencia es el glutamato. Y si usted le administra, por supuesto, a su paciente ketamina, pues es incapaz de producir esa segunda señal y por lo tanto su paciente no puede percibir el dolor de una manera idónea porque el estímulo no llegaría a nivel de la corteza. Listo. Pero cuando hablamos a nivel central, pues miren ustedes dónde están ubicados estos receptores del glutamato. Los podemos ubicar específicamente aquí a nivel del tálamo y también los podemos encontrar aquí en el núcleo basal del prosencéfalo. Finalmente, ¿en qué forma se traduce esto? Que cuando usted administra ketamina, hace una disociación talamocortical. ¿Por qué? Porque este estímulo que llegó aquí, usted no lo puede transmitir a la corteza porque el neurotransmisor excitatorio por excelencia, usted en ese momento lo está inhibiendo. Pero aparte de eso, la ketamina a bajas dosis actúa también sobre interneuronas GABAérgicas. Esto contribuye a una inhibición adicional de las señales de dolor. ¿Sí? Que ejercen una modulación inhibitoria sobre las vías excitatorias a nivel central. Listo, entonces digamos que esto es un mecanismo dual. Ahora que ya usted conoce entonces cuál es el mecanismo de acción de la ketamina, hablemos de sus desenlaces. Y específicamente traemos para ustedes tres, que son, uno, mejor del control dolor en el posoperatorio; dos, reducción del consumo de opioides y de hipnóticos en el intra y en el posoperatorio, por todo lo que explicamos anteriormente. Recuerde que su paciente en ese momento ya va a tener una disociación talamocortical y las necesidades o requerimientos anestésicos van a disminuir, por supuesto. Y como tercer punto, tenemos una disminución en la estancia intrahospitalaria. Y este punto está más que claro, pues porque si su paciente no tiene dolor, tendrá una recuperación mucho más acelerada. Pero miremos este punto que está acá. Aparte de estos tres beneficios que nos brinda, finalmente impactamos de manera positiva como ahorrador de opioides. ¿Y cómo lo vamos a sustentar? Miren ustedes, traemos este artículo también, ¿sí? Un metaanálisis, una revisión sistemática en donde hacemos un estudio de la ketamina como un componente de la analgesia multimodal para el manejo del dolor en pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica. Entonces, ¿qué concluyó este estudio? Tres cosas importantes. Lo primero, que la ketamina disminuyó el consumo de opioides en las primeras 24 horas aproximadamente en 6 miligramos de morfina. Dos, redujo las puntuaciones del dolor en las primeras horas después de cirugía. Y aparte de eso, disminuyó la estancia hospitalaria 0,1 días. ¿De qué forma este estudio sugiere el uso de ketamina? Bueno, dosis en bolo de 0,15 miligramos por kilo administradas en el momento de la inducción o en su defecto después de la intubación. Estas dosis tuvieron una brecha que fue de 0,15 a 0,5. Realmente no fue instaurado de una manera absoluta para cada uno de los pacientes. Lo que sí se hizo de manera controlada fue la infusión continua, que se usó 0,15 miligramos por kilo hora durante todo el acto quirúrgico. Pero por supuesto que tenemos también unos efectos adversos o resultados no deseados con la administración de ketamina. Todos los conocemos, que son la disociación talamocortical, tenemos las alucinaciones que pueden ser tanto visuales como auditivas, nistagmos, rigidez muscular, entre otros. Y aquí abordamos dos de los fármacos que teníamos para ustedes. Ya abordamos dexmedetomidina y abordamos ketamina. Ahora vamos a hablar
del sulfato de magnesio. Cuando hablamos del sulfato de magnesio, recuerden ustedes todo lo que expliqué de ketamina. El mecanismo de acción es exactamente igual, exactamente lo mismo. Es decir, vamos a activar o a inhibir esa función excitatoria a nivel del glutamato, lo cual hace que se disminuyan las respuestas de conciencia a nivel de corteza y, por supuesto, los estímulos nociceptivos. Pero ¿cuáles son los desenlaces que hay a favor del sulfato de magnesio? Dos puntos muy claros. Una, mejoría en el dolor en el postoperatorio. Y dos, reducción en el consumo de opioides. ¿Pero de qué forma? Bueno, traemos para ustedes este estudio. Miren ustedes el efecto del sulfato de magnesio durante procedimientos de histeroscopia. Esto fue un estudio aleatorizado controlado. 70 pacientes que estaban entre los 18 y los 55 años, ASA 1 y ASA 2. Tuvieron dos grupos, un grupo que se les administró sulfato de magnesio y un grupo control que se les administró placebo. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, los pacientes que se les administró sulfato de magnesio tuvieron menor puntuación en la escala visual análogo del dolor a los 15, a los 30, a los 60 y a los 240 minutos. Y aparte de eso, los pacientes que usaron sulfato de magnesio requirieron 31% menos de fentanil que el grupo de control. ¿Qué podemos concluir con este estudio? Uno, que el sulfato de magnesio impacta de manera positiva en el control del dolor postoperatorio. Y aparte de eso, el beneficio es que actúa de manera temprana. Miren ustedes, a los primeros 15 minutos garantiza una excelente respuesta analgésica. Y aparte de eso, redujo notoriamente el consumo de opioides. ¿Cuáles fueron las dosis empleadas en este estudio? 50 miligramos por kilo antes de la anestesia y el mantenimiento fue de 15 miligramos kilo hora durante el procedimiento. También tenemos efectos adversos o efectos no deseados que involucran lo concerniente con el sulfato de magnesio. Y dentro de ellos tenemos hipotensión, bloqueo neuromuscular residual y la hipermagnesemia. Entonces, realmente uno de los más discutidos es el tema de la hipotensión y quiero sustentarlo o quiero traerles para ustedes este estudio que también es bastante reciente del año 2022, un estudio clínico aleatorizado y doble ciego que involucra el efecto del sulfato de magnesio en la técnica de anestesia total intravenosa. Entonces, aquí, en este estudio se tomaron pacientes programados para abdominoplastía post-bariátrica, pacientes ASA 1 o ASA 2 con índice de masa corporal menor a 35. Dos grandes grupos. Unos recibieron sulfato de magnesio y otros recibieron remifentanilo. Se monitoreó la presión arterial, el consumo de propofol, el consumo de fentanil y el consumo de efedrina. ¿Qué concluye este estudio? Bueno, que el grupo 1, es decir, los que recibieron sulfato de magnesio, el 64% no requirió analgesia de rescate, es decir, fentanil, mientras que ningún paciente del grupo 2 necesitó fentanil adicional. Es decir, si hablamos de potencia, por supuesto el remifentanil fue superior al sulfato de magnesio en este estudio. Pero miren ustedes que el grupo 1 solamente usó 1.5, más o menos 4 miligramos de efedrina, mientras que el grupo 2 que usó remifentanil tuvo requerimientos de 10, más o menos 10 miligramos de efedrina. ¿Qué podemos concluir con esto? Que el impacto hemodinámico de nuestros pacientes sometidos a anestesia con sulfato de magnesio realmente no es significativo, al menos en este estudio. ¿Listo? Otro dato importante es que los pacientes que recibieron sulfato de magnesio usaron un 36.6 más por ciento de propofol. Y finalmente, entonces, entramos ahora al último fármaco, que es la lidocaína, conocido por todos nosotros, un anestésico local, bloqueante de los canales de sodio, pero en este caso vamos a hablar de cuál es su impacto a nivel analgésico y a nivel anestésico. Entonces, miren ustedes, lo primero que ocurre es una injuria tisular. Una vez que ocurre esa injuria tisular, se da una disrupción de la membrana celular. Por supuesto, esta disrupción de la membrana celular activa la fosfolipasa 2, que es una enzima que produce la liberación de ácido araquidónico. Ácido araquidónico que, por supuesto, tiene un papel fundamental en la producción de prostaglandinas proinflamatorias que están implicadas en el proceso nociceptivo.
Para llegar aquí, obviamente necesitamos unos coadyuvantes que son las ciclooxigenasas, tanto la COX-1 como la COX-2, COX-1 constitutiva y COX-2 inducible. Aquí en este punto entran los opioides, los AINES, y se llevan todo el crédito de la parte analgésica. Pero cuando nosotros usamos lidocaína, en este caso específicamente, recuerde que aparte de tener la injuria quirúrgica o la injuria o la disrupción del tejido, usted tiene un componente inflamatorio, ¿sí? Y cuando se produce ese componente inflamatorio, se da una liberación de histamina. Esta liberación de histamina activa los polimorfos nucleares y activa también el reclutamiento de los mismos. Entonces, ¿qué pasa cuando usted administra anestésicos locales, en este caso lidocaína? Realmente lo que hace es que se bloquea la liberación de los polimorfos nucleares y se reduce la inflamación y el dolor localmente, lo cual por supuesto hace que su paciente no experimente un proceso de dolor específico y aparte de eso disminuye el proceso inflamatorio. Entonces, ¿cuáles son los desenlaces positivos a favor de la lidocaína? Uno, reducción de dolor en el postoperatorio. Dos, disminución o reducción en el uso de opioides. Y tres, recuperación acelerada. Y entonces entramos también con este artículo del año 2017, en donde tenemos uno de los referentes más grandes en el tema de anestesia multimodal, que es la doctora Madruza Naranjo, ¿sí? En donde concluyen lo siguiente en este estudio. Uno, la lidocaína intravenosa reduce el dolor postoperatorio. Dos, es un ahorrador de opioides. Tres, facilita la flora y la recuperación intestinal de su paciente. Y cuatro, disminuye la estancia hospitalaria. Esto constituye la lidocaína como una opción valiosa en los protocolos de analgesia multimodal, específicamente para cirugías abdominales y cirugías laparoscópicas. No quiere decir que en otras cirugías no funcione, simplemente que en estas cirugías tuvieron mucho más impacto. ¿Cuáles fueron los esquemas sugeridos? Bolos de 1 microgramo por kilo a la inducción y la perfusión continua de 0,5 a 3 miligramos kilo hora durante la cirugía. Aquí estudios a favor de la lidocaína. Miren ustedes, una revisión sistemática. Una vez más, reducción del consumo de opioides, dosis de carga de 1,5 y aquí en este punto quiero hacer bastante énfasis. Este estudio sugiere que la dosis de carga de la lidocaína sea de 1,5 miligramos por kilo por una infusión de 10 minutos. Si usted requiere esta infusión por más de 24 horas, necesita disminuir la dosis al menos al 50% y no debería usarlo con otro anestésico local de manera simultánea. Bueno, y ahora que ya conocemos entonces todo al respecto de la dexmedetomidina, de la ketamina, del sulfato de magnesio y de los agentes tanto inhalados como endovenosos, entonces, ¿cuál es el impacto positivo que tenemos en la analgesia multimodal? Realmente va enfocado a estas cuatro modalidades de cirugía. Uno, cirugía de columna, específicamente en laminectomías. Dos, en reemplazo articular de rodilla. Tres, en cesáreas programadas. Y cuatro, en laparotomía exploratoria y o toracotomías. ¿Cuáles son los esquemas sugeridos? Miren ustedes, si va para una cirugía de columna, la pauta para la anestesia general multimodal debería ser ketamina en bolo de 0,5 miligramos por kilo en la inducción, dexmedetomidina de 0,1 a 0,4 microgramos kilo hora, lidocaína en infusión continua de 0,8 a 1,3 miligramos kilo hora y el magnesio de 3 a 15 miligramos por kilo hora. Esto es lo sugerido para este tipo de cirugías. Si hablamos de cirugías de reemplazo articular de rodilla, pues por supuesto que aquí la técnica ideal es la regional, pero ante una contraindicación de la misma, pues la pauta que usted debería seguir es esta que tenemos aquí abajo. El mismo esquema que el anterior. Lo mismo aplica para las cesáreas programadas. Y finalmente el protocolo para la parotomía exploratoria o toracotomía varía un poco. La ketamina se puede hacer un bolo de 0,5 miligramos por kilo. La infusión es de 0,5 microgramos por kilo minuto. Dexmedeto de 0,2 a 0,3. Remifentanilo de 0,05 a 0,2. Y por supuesto hacer una sinergia con la técnica epidural, con un bolo de 10 miligramos y una infusión de 20 miligramos hora. Entonces, concluimos esta presentación de la siguiente forma.
Uno, la dependencia a opioides es un problema de salud pública y nosotros como anestesiólogos estamos en la obligación de intentar estrategias de disminución del uso de estos en el periodo perioperatorio. Dos, la evaluación del confort del paciente en el postoperatorio, sin duda alguna, depende en gran medida del buen control del dolor y la prevención de las náuseas y vómitos en el postoperatorio, que estas dos situaciones constituyen una de las principales causas de reingreso en el postquirúrgico. Y tercero, que las técnicas de anestesia multimodal basada en la combinación de unos o más coadyuvantes anestésicos impacta de manera positiva en los desenlaces perioperatorios. Eso era todo lo que teníamos para ustedes en la mañana de hoy. De antemano, muchas gracias y quedamos atentos a cualquier pregunta o cualquier comentario adicional y o aporte. Muchísimas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Excelente charla. Tengo una pregunta en cuanto al sulfato de magnesio. Si bien sabemos, el sulfato de magnesio tiene cierta influencia en el tiempo de reversión del bloqueo neuromuscular, en el caso de los relajantes neuromusculares como el rocuronio. Una pregunta, o sea, ¿cómo sería la recomendación o las dosis recomendadas para evitar de pronto que aumente el tiempo de reversión del bloqueo neuromuscular y si se administra solamente una dosis única de 50 miligramos por kilo IV o la deja en infusión durante todo el procedimiento? Hola, buenos días. Eh, Filipo, sí, la prolongación del tiempo de la relajación neuromuscular está descrita como uno de los efectos secundarios del sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un medicamento que estuvo muy de moda más o menos hasta el año 2015-2016, donde las guías de dolor postoperatorio de la ASA lo sacaron, eh, porque al parecer unos estudios no estaban dando muchos resultados. Sin embargo, viene resurgiendo después del 2020 y hay un bache en la literatura en ese periodo de tiempo. Después del 2020 y 2021 aparecen unas dosis de recomendación, una recomendación de dosis de un bolo entre 30 y 50 miligramos por kilo de infusión, manteniendo luego la perfusión continua con un rango entre 5 a 10 miligramos por kilo por hora durante toda la cirugía. Y también hay suficiente evidencia en el cual con ese rango de dosis no se han prolongado los tiempos de relajación neuromuscular. Obviamente, como lo dije al principio, también la variabilidad interindividual juega un papel importante y el monitoreo de la relajación neuromuscular sin duda tiene que acompañarnos en todos los eventos anestésicos porque no estamos exentos de que un paciente por farmacogenética tenga una prolongación de estos medicamentos, los relajantes neuromusculares. Sin embargo, los estudios grandes, revisiones sistemáticas y estudios con buenos diseños metodológicos, como te digo, en los últimos 3 4 años, no han demostrado consistentemente que haya ni hipotensión, como lo mostramos, ni prolongación del bloqueo neuromuscular. Yo creo que el medicamento que más de moda está actualmente es Buenos ese, días, y creo bien, que gracias a Dios. Gracias, José. Buenos días, le habla el doctor Luis Alfonso Peña. Para preguntar, ¿tiene algún papel el uso de midazolam a dosis determinadas, específicamente bajas, en relación con la prevención de los efectos adversos que a veces se observan en algunos pacientes, incluso con la que también incluso bajas dosis? Gracias.
¿Alguien más con algún otro aporte o alguna otra consulta? Hola. Ay, yo estaba hablando y pensé que esto estaba como en silencio. Perdón. No se Hola. escucha. No se escuchaba. No, yo no. Doctor Luis, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenos días. Qué No, no, pena. sí, Es no, que no escuché cuando estaba. pensé que me estaban escuchando. Entonces, su pregunta es del uso de midazolam en el perioperatorio. Entonces, el midazolam y las benzodiazepinas, yo uso siempre una diapositiva que me gusta mucho cuando esos memes que dicen, por favor, ya, ya no más. En verdad, las benzodiazepinas, su utilidad en el perioperatorio, si lo quisiéramos usar, solamente lo dejaríamos para las poblaciones pediátricas. Eh, para disminuir la agitación del despertar y para que el paciente esté un poco más tranquilo antes de entrar a la sala. Sin embargo, en las poblaciones adultas y en las poblaciones adultas mayores, definitivamente las benzodiazepinas tienen un impacto realmente negativo y claramente establecido en déficit cognitivo postoperatorio y delirium. Entonces, lo grave no solamente es usarla, sino además usarla sin monitoreo de profundidad anestésica, porque las benzodiazepinas nos disminuyen y mucho el consumo de hipnóticos en el intraoperatorio. Entonces, le colocamos benzodiazepinas a un paciente que tiene un cerebro frágil y además de eso no le monitorizamos la profundidad anestésica, lo sobredosificamos y estos pacientes sí o sí van a hacer déficit cognitivo postoperatorio. Y no solamente ya sabemos que el delirio y déficit cognitivo mínimo está en el 30% aproximadamente de todos los actos anestésicos, independientemente de la edad e independientemente del procedimiento que se le vaya a hacer. Imagínense si identificamos los factores de riesgo. Entonces las benzodiazepinas definitivamente deberíamos, si es que no lo hemos hecho, sacarla de nuestro arsenal de medicamentos en anestesia. Y como lo dijo Jorge al principio, en los 5 pilares de nuestra práctica anestésica, nosotros podemos garantizar la amnesia con una adecuada profundidad anestésica con los hipnóticos que estamos utilizando, bien sea Ceborane o Propofol. Hay un estudio muy bueno publicado en New England el año pasado donde utilizaron benzodiazepinas para pacientes para cirugía no cardíaca. Son más de 6.000 pacientes y el objetivo primario era el confort del paciente. Fue lo único que le preguntaron al paciente, cómo se sintió durante su estancia en el perioperatorio. Y adivinen que los pacientes que les colocaron benzodiazepina, que era midazolam, se sintieron muchísimo peor que los pacientes que no la recibieron. Así que si el único argumento que nos quedaba era que el paciente estuviera tranquilo, con ese estudio definitivamente debemos eliminar las benzodiazepinas de nuestro arsenal de medicamentos. Si usted quisiera hacer alguna, ¿cómo se dice?, premedicación en su paciente, pues el PRESES le podría ayudar mucho por administración nasal o incluso si el paciente ya lo tiene canalizado, eso es una buena opción, pero definitivamente yo creo que la clave es una buena relación médico-paciente, explicarle bien al paciente y con eso es más que suficiente. Y eso nos lo está demostrando la literatura. No sé si respondo a su pregunta. Sí, señor, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta, comentario? Bueno, entonces damos por terminada la sesión. Muy bien, Jorge, la revisión. Gracias por estar presentes y nos vemos en la próxima charla. Que esté muy bien. Feliz día. Gracias a todos. Feliz día. Hola, gracias. José, Muy, por el muy chat buena estaban exposición. haciendo una Ay, pregunta que no sé. perdón. No vi, vale, no vi. Miremos. La gente se desconectó. ¿Qué hay? ¿Qué hay en el chat? Eh, Miremos. Alguien llamado Álvaro preguntaba, ¿existen modelos farmacológicos de TCI aprobados para dexmedetomidina y ketamina que se usen en anestesia multimodal? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, yo leo. Existen modelos farmacológicos de TCI y para desmetomina, sí, señor. Para desmetomina tenemos el DIC y el Honeywell. Eh, hay una consideración con ellos. Eh, las recomendaciones del uso de la dexmedetomidina, inicialmente cuando la volvimos a utilizar por ahí en el 2016, 2017, las recomendaciones iniciales
eran que la usáramos como en la UCI, bolo, infusión. ¿Qué pasó con esos bolos de infusión? Empezaron a aparecer todos estos efectos adversos, bradicardia, hipertensión con el bolo, luego hipotensión con el transcurrir de la infusión. Entonces empezaron a darle palo a la dexmedetomidina. Eso es lo que hacen los modelos de TCI. Los modelos de TCI de Dick y Honeywell están diseñados con bolo y perfusión, entonces hay que tener esa consideración que te van a tirar un bolo, te van a lograr unas concentraciones plasmáticas del medicamento rápidamente, tú lo puedes programar entre 5 a 7 minutos y eso te va a disminuir considerablemente los requerimientos de hipnótico. ¿Qué es lo que nosotros hacemos actualmente? Solamente perfusión. Y si vieron las recomendaciones al final, las recomendaciones de uso de metomidina están solamente con infusión, unos rangos de dosis que van entre 0.2 a 0.4 dependiendo de la literatura, e incluso hay literatura que lo mete desde 0.1. Yo, por ejemplo, utilizo 0.3 para todos los pacientes y cuando tengo cerebros frágiles lo bajo a 0.2 o sencillamente cuando el paciente tiene un cerebro muy frágil no lo utilizo, como lo decíamos al principio. Entonces, los modelos de TCI de desmetomina tienen ese problemilla, por decirlo de alguna manera, porque no es lo mismo que tú montes un TCI de remifentanil, donde el tiempo de vida media es de 7, 8 minutos, a que tú montes un modelo de farmacocinético TCI de dexmedetomidina, llegues a utilizar una dosis, te pases de la dosis y ya después no vas a poder devolverte en el tiempo. Entonces, sí existen, sí se pueden usar, lo recomiendan usarlo. La autora Marusa Naranjo, que es una de las que más habla de este tema, los utiliza, pero las recomendaciones de las concentraciones plasmáticas y de sitio efecto para usarlo en anestesia multimodal todavía no lo tenemos muy claro. Tenemos que individualizarlo. Podemos utilizar una concentración plasmática entre 1.5 para iniciar y si quieres después lo subes un poco, pero eso es lo que hay. ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, Por ahora sí. eso nada más, ahora sí. Bueno, pues Bueno, muchas gracias por la charla y un reconocimiento especial a Jorge, que contra el tiempo estuvo dispuesto a que no se cancelara el evento académico y hizo todo para que finalmente resultara una buena presentación. Y muchas gracias a ti, José, por tu asesoría y por la buena charla que acompañaste. Que el tengan feliz. doctor, el doctor Nader pregunta por la pregabalina. Los gabapentinoides tampoco se utilizaban en analgesia multimodal. Hoy estábamos, cuando estábamos organizando esta charla, siempre preguntamos cuáles eran los objetivos, anestesia o analgesia. Esta charla era de anestesia multimodal, sin embargo, la pregabalina y gabapentinoides en algún momento se usaron como analgesia preventiva y un componente de la analgesia multimodal. Los gabapentinoides, las dosis que requieren son altas, 600 de gabapentina y 300, hasta 300 de pregabalina. Eso nos genera unos efectos adversos, principalmente de somnolencia en los pacientes. Deberíamos darla por lo menos 72 horas antes y realmente el impacto en el consumo de opioides postoperatorio no es tan importante. No está contraindicado, pero no es el mejor medicamento en analgesia multimodal. Los medicamentos para analgesia multimodal recomendados actualmente son paracetamol, nefopam, un antiinflamatorio, idealmente un COX, y lo menos posible de opioides. Por supuesto, siempre acompañado de analgesia regional. Listo. Muchas gracias. Que tengan feliz día. Chao. Hasta luego, gracias. Muy bueno.